ya no estás en esa gran empresa, ya no eres ese director, así que nos tragamos el ego y tocamos puertas. Y porque sí hay una estigmatización de los perfiles que tienen el Open to Work. Sí lo he escuchado de otros reclutadores de, ay no, es que se ven como muy urgidos y no me gusta, porque estos temas, por ejemplo, de los puestos implant, o sea, al final es una maña que se sacaron las empresas ¿Otra vez? ¿Sí? Maña, sí. Y otra maña que se sacaron cuando fue el tema de no se puede hacer outsourcing, ¿no? Hola, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Yo soy Lisa Escalante y bueno, pues aquí estamos en nuestro podcast favorito de recursos humanos, talentos. Y el día de hoy la gran invitada es Jessie Cambray. Jessie, bienvenida. Muchas gracias, Liz. Qué gusto estar contigo. Y oye, están increíbles los episodios que he escuchado. La verdad están muy padres porque estamos con el contenido dirigido a recursos humanos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y con información que no necesariamente siempre se habla dentro de las organizaciones. Así es. De hecho, fíjate, platicando con varios de los influencers decíamos que más humanos, menos recursos. O sea, queremos conocer a la persona y ya después veremos pues a lo que te has dedicado, cuántos años en recursos humanos, pero primero queremos conocer a Jessie. Cuéntanos de ti, Jessie. Bueno, yo soy mamá de una niña de 12 años, soy psicóloga social. ¿Qué más te puedo contar de mí? Me encanta mucho viajar, creo que es una de mis grandes pasiones y algo que hizo que decidiera yo cambiar el rumbo de mi experiencia laboral y dedicarme como a otro nicho en particular. Creo que fue haber tenido una muy mala líder que me hizo que me diera miedo regresar a una empresa. ¿En serio? Eso está súper interesante porque muchos hemos tenido, siempre nos toca un mal líder que es el que nos empuja a tomar decisiones drásticas en esta bifurcación de vida, ¿no? Y tomas otra decisión. Sí, más que nada porque creo que estaba yo muy pequeña cuando empecé como en el ámbito laboral, entonces me habían tocado pues líderes que pues se adaptaban al equipo, que eran muy flexibles, que vaya, entendían también la parte humana de cada uno de los colaboradores. Y así estuve un tiempo y de cambio de empresa y sí me toca, o sea, una persona que nunca me había topado alguien así en la vida. Entonces, sí fue un punto que marcó un antes y un después y fue no. Entonces, en algún momento cuando he llegado a escuchar ofertas laborales, sí, ya me detengo oye, a ver, cuéntame cómo llevas tu liderazgo, o sea, platícame un poquito. Y no me ha convencido ninguna propuesta y entonces justo fue como decidí, ya no es lo mío, no quiero buscar ahorita ningún empleo y prefiero yo pues trabajar por mi cuenta y además apoyar a las personas que buscan empleo, ¿no? O sea, porque realmente buscar empleo no solo se trata de hacer tu CV y ve y mándalo. Claro. Sino es todo un proceso, ¿no? Al final tú vives un duelo cuando estás desempleado, o sea, tienes que gestionar muchas emociones y para la gente es muy fácil así decir, ay, pues ya siéntete bien, ¿no? O sea, ya vas a encontrar trabajo. Ajá, díselo a alguien que tiene que pagar rentas, colegiaturas, o sea, es muy duro, ¿no? Entonces creo que preferirme de ese lado, empatizar más con las personas con las que en algún momento yo estuve de ese lado y es horrible. Entonces, no, prefiero justo enfocarme como en ese punto. También me gustan mucho los postres, soy una persona que le encantan los postres, entonces es algo que me agrada muchísimo, disfruto mucho de esa parte del día a día y amo los animales. Tengo a mi perrito, para mí sí es mi perrijo, es Tu perrijo. mi adoración. Todo el mundo ha visto una foto de mi perro, entonces creo que es una parte muy importante de mí, también tener como este acercamiento con los animales, esta conexión con los animales. Y es maravillosa. O sea, porque, híjole, sí son tu compañía realmente y son súper leales y se expresan su amor. Entonces creo que soy como, pues un poquito a lo mejor más emocional, menos fría, como a veces se requiere en el ámbito personal. Y otra parte creo que el tema de... Creo que lo he hablado en muchos episodios que tengo en el podcast. No me gusta convivir con las personas a partir de
de una apariencia, de qué es lo que haces y qué has logrado, si me gusta conectar con la persona siendo la persona, ¿no? Porque al final del día creo que tanto en el trabajo como en el entorno social, a veces uno está como todo el tiempo de que es que si digo esto me van a criticar, es que si actúo de tal manera me van a decir. O sea, imagínate vivir así. Entonces, no, la verdad es que no. Prefiero justo platicar muchas veces desde mis buenas experiencias, desde mis malas experiencias, desde dónde me he equivocado y desde dónde he acertado. Creo que eso es como pues ahora sí que una enseñanza que puedo dejar a lo largo de las personas que me van conociendo y no necesariamente en el ámbito meramente profesional. Claro. Jessy, ¿qué tanto consideras que ha cambiado el mercado laboral? Es decir, la forma en que se busca trabajo. Decías, no solo es un CV, no solo es el currículum, es una nueva forma de buscar empleo, porque además, como bien verbalizabas, no es cualquier empleo, es el empleo donde tú te sientas bien, donde realmente seas pleno, estés contento, te guste. ¿Cómo sería o parte de lo que tú haces ayudando a la gente buscando empleo? Bueno, primero, muy importante es aterrizarlos en su realidad. A cada uno de mis alumnos es, ok, muchas personas, no sé, pueden llegar es que yo estuve 20 años en esta gran marca, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo a tocar puerta? Claro. Pues sí, ya no estás en esa gran empresa, ya no eres ese director, así que nos tragamos el ego y tocamos puerta, ¿no? O sea, desde un inicio es de, Wow. olvídate de la situación en la que estás antes, ahorita estás desempleado, desempleada, entonces desde ahí vamos a empezar a trabajar. Otra, pues actualizarlos en las tendencias, ¿no? O sea, muchas personas justo, o sea, la última vez que buscaron empleo era cuando salía el anuncio en el periódico, ¿no? Entonces es de, no, pues ahorita ya no se busca así, ¿no? O el de que, ay, es que yo iba a la empresa y dejaba mi CV y ya me hablaban, ¿no? Y ahorita ya nadie te va a abrir la puerta si vas a la empresa. Claro. Entonces, pues explicarles cómo han ido evolucionando estos procesos de selección, desde las bolsas de empleo, las que sí te funcionan, las que no te funcionan, las firmas de hunting, que realmente son una gran ayuda a los altos mandos, o sea, son buenísimas, y la postulación pues directa, ¿no? O sea, tú buscando empleo, esta parte también muy bien. Y un poquito asesorarlos con los temas de of placement y demás, porque desafortunadamente han salido muchas personas pseudoexpertas, empresas, según que, uy, wow, y la verdad, conmigo han llegado muchas personas de, oye, es que pagué 40,000 pesos y 2 sesiones y desaparecieron. Y es como de, entonces también asesorarlos de que, o sea, ¿quieres comprar conmigo? Ok, pero si no, solamente te explico cómo funcionan los esquemas de outplacement allá afuera. Yo no vendo placement, para empezar. Entonces, cómo funcionan y pues tú decides, ¿no? O sea, pero al final estoy un poco en desacuerdo porque sí lucran con la necesidad de las personas directamente, ¿no? Entonces, pues explicarles este proceso y las personas que ya entran conmigo es prepararlos desde cero. Elaboración de currículum, preparación de entrevista, porque al final no es la misma entrevista que tienes con el reclutador, que tienes con el hiring manager, que tienes con la entrevista técnica. Así es. Entonces, no puedes ir con el mismo speech a todos lados, ¿no? Entonces, explicarles de que, a ver, esto no lo estás explicando bien, tus logros no los estás midiendo, o sea, que realmente la persona comprenda y que nos quitemos esta parte de yo lo hago bien, yo todo lo hago bien, ¿no? Sí me ha tocado a lo mejor a alumnos de que es que como yo lo hago es correcto. Entonces, en algún momento sí fue de, ok, ¿cuánto tiempo tienes sin empleo? Y ya es como de, ok, 1 año. Entonces, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, algo no estoy haciendo bien. Entonces, es como orientarlos desde, o sea, hay ciertas herramientas, no es que se te esté quitando el valor a tu trabajo o a tu experiencia, sino que al final cada uno es experto en su área, ¿no? O sea, yo no me voy a ir a meter en temas de logística o de tecnología porque yo no lo voy a saber ahí. O sea, te puedo orientar qué tipo de preguntas te van a hacer y demás, pero al final el proceso de selección te lo sé explicar, ¿no? Y te puedo decir el paso a paso y que depende de las empresas, que depende de ti. Y otro punto muy importante que tú me dices ahorita, realmente el trabajo no solamente es un trabajo y ya, pasas la mayor parte de tu vida Así es. ahí, ¿no? Entonces,
¿por qué vas a pasar las horas y los años más valiosos de tu vida en un lugar que no te gusta? 30 años como antes, ¿no? Que la gente duraba muchísimo tiempo. Exacto. Entonces eso sí está muy feo, ¿no? Entonces justo es como ordenar las ideas de mis alumnos, y claro que ha habido personas que es de, no, voy a emprender, o sea, no, ya me ha ido muy mal en mis últimos 10 años trabajando, voy a emprender, ¿no? Y hay otros que es de, no, pues voy a seguir buscando, pero ahora yo les digo, identifica tú también las red flags de la empresa. Le digo, porque es como cuando uno sale con alguien, ¿no? O sea, no te haces novio o novia de la persona en la primera cita, ¿no? Pues no, pues es como, lo conoces, la conoces, sabes si es celoso, celosa, posesivo. Entonces, ya a partir de ahí, ya dices, bueno, siempre sí, ¿no? Igual en las empresas, si tú no preguntas cosas, y si tú nada más todo el tiempo vas a entrevistas, pero no preguntas nada de la empresa, o sea, sí te puede tocar de que, ok, ya te quedaste y no aguantas ni 2 meses en ese lugar porque está horrible. Entonces es de aprende a identificar estas compañías que tienen malas prácticas o que no van contigo al final del día, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que traen un liderazgo muy directivo, ¿no? Y es como de irse, por ejemplo, a empresas como tipo una startup y demás, no se hallan, porque es un modelo de trabajo totalmente diferente, ¿no? Y no es que tú estés mal, simplemente ese lugar no va a ser para ti porque la forma de trabajar no es igual, ¿no? Vete a lo mejor a empresas un poco más estructuradas, una empresa familiar, dependencias de gobierno, que trabajan bajo un modelo como el que a ti te gusta o el que estás acostumbrado. Entonces, también es saber identificar hacia dónde sí y hacia dónde no, y evitar perder meses o años de tu vida en un lugar que no es para ti. Totalmente, Jessy. Y hablando de esto, ¿estás de acuerdo que hay mucho charlatán? Hay muchos, no sé, muchas personas se acercan, en LinkedIn principalmente, y te dicen, oye, estoy buscando una empresa que me coloque en una empresa. O estoy buscando una agencia que me coloque en una empresa, o un consultor. Yo sinceramente les digo, yo nunca lo he visto. Existe una, que no voy a mencionar para no hacerle comercial, pero que yo vea que hay un alto nivel de colocación de ejecutivos en esta empresa, no lo he visto. Y es muy raro que una agencia te coloque. Es al revés. La agencia tiene todas las vacantes de las distintas compañías que buscan talento y a su vez ellos buscan talento justo para hacer este match que decías cultural. ¿Qué pasa con estas personas que están vendiendo estas, pues como lo acabas de decir, ¿no? Muchas veces te prometen que te vas a colocar, que vas a encontrar trabajo y terminas invirtiendo a lo mejor lo poco que tenías para poderte colocar y resulta que es un fraude. ¿Qué tips, qué red flags le puedes dar a nuestros escuchas para decir, oye, ten cuidado con esto porque esto no necesariamente te está garantizando conseguir empleo? Claro, yo creo que hay muchos puntos a considerar. Primero, verifiquen que realmente existan referencias reales, ¿no? Porque a lo mejor nos metemos un perfil de LinkedIn con 5 referencias. Pues es como, no sé, el X hotel o la X restaurante donde tienen 3 comentarios y son de la familia, ¿no? Entonces, pues obviamente tienen 5 estrellas, ¿no? Pero vete a perfiles de 200 recomendaciones, 300, porque vaya, si es un volumen muy importante y tú puedes ir y preguntarle a la otra persona, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo es cómo fue el servicio? ¿No? ¿Sí la recomiendas? ¿No la recomiendas? Una forma es siempre pide referencias. Otro punto muy importante, ninguna empresa, o sea, ninguna te puede garantizar que vas a entrar a ese lugar. Por ejemplo, o sea, al final del día, no sé, que yo te diga, oye, Liz, tú vas a entrar a Patitos SADCB en un mes y está garantizado, págame 50,000 pesos. Ok, yo puedo conocer al reclutador de Patitos SADCB, pero no voy a conocer al hiring manager, no voy a influir en la decisión de las entrevistas panel. O sea, un reclutamiento depende de muchas personas. Entonces, aunque esa empresa diga que conoce al reclutador de X lugar, sí, pero no va a conocer y tener una estrecha relación con todas las empresas, con todos los que están dentro del proceso de selección. Es una forma muy mañosa de estas personas y empresas de engañar a la gente, ¿no? O sea, nadie te puede garantizar que te quedes. Por eso es en esta parte que yo no estoy a favor de lo placement, porque muchos te venden esta idea de, sí, es que nosotros y tenemos tantas empresas y conexiones y
O sea, la realidad es que no. Sí pueden conocer gente, te pueden acercar con el reclutador de, mira, aquí está el CV de la persona, pero es lo único que pueden hacer por ti al final del día. No pueden influir en la toma de decisiones de otra organización. Pensando que no son empresas que a veces tienen, el que está tomando la decisión probablemente es el director general o en conjunto en recursos humanos y el área técnica toma la decisión. No necesariamente depende de una sola persona y muchas veces esto pues es un espejismo lo que te están vendiendo. Otra cosa importante también a decir es que se ha malentendido como el modelo de outplacement. En realidad el outplacement muchas veces es que te capacitan cómo manejarte en las entrevistas por competencias o en entrevista profunda, te ayudan con redactar o mejorar, vamos a decir, a nivel de diseño y de contenido tu CV, tu currículum, tu hoja de vida para los que están en Latinoamérica. Y muchas veces también te entrenan en este proceso de tratar de calmarte y no entrar en un estrés o ansiedad justo futuro porque no estás consiguiendo aquel empleo que necesitas. Entonces el outplacement está dotado como de varios módulos entre los cuales hay de verdad coaching de empleabilidad donde te ayudan a ti a entender tus fortalezas, tus debilidades, las amenazas y las oportunidades que tienes en el mercado laboral. Y una empresa que es seria del outplacement te va a dotar de todo eso sin prometerte necesariamente que te va a colocar en una empresa en particular o en una posición, ¿no? Exacto. Sí, justo cuando alguien se acerca conmigo, por ejemplo, me dice, ¿pero qué garantía me das? Le digo, yo no te puedo dar una garantía porque, le digo, yo te enseño cómo buscar trabajo. Le digo, pero si tú no lo sabes aplicar, si tú te empeñas a seguirlo haciendo bajo tu método y demás, le digo, pues no vas a encontrar. Le digo, yo te enseño el camino, le digo, pero tú como alumno es tu responsabilidad continuar el camino que te estoy enseñando y diversificar tu búsqueda de empleo, ¿no? O sea, porque hoy en día no te puedes limitar a una sola bolsa de empleo o a una plataforma, red social, la que sea. Correcto. No te puedes limitar. O sea, es buscar, aprender a hacer networking, el que le digo a mi mamá, el que te quites el rebozo y vayas y le digas a tu amigo, oye, no tengo chamba, por si sabes de algo, o sea, pasa mi CV, ¿no? O sea, nada nos cuesta y al final el que yo no tenga trabajo no me define como persona. Define ese momento, esa situación que estoy viviendo, pero no me define como persona ni me quita el valor. Entonces, también es muy importante pues que se nos quite la pena de decir no tengo empleo, porque es algo por lo que todos hemos pasado en algún momento. Hubo una campaña hace como 1 año y medio donde participamos varios, vamos a llamarles generadores de contenido, porque a mí la palabra influencer no me encanta, que dentro de LinkedIn pusimos el Open to Work, cambiar el enfoque del Open to Work. La mayoría de la gente no quiere poner el Open to Work, que es un círculo verde que alrededor de tu perfil y que dice estoy buscando activamente empleo, aunque la gente tenga trabajo, ¿eh? Lo que significa que está estigmatizado muchas veces esto, Jessie, y mucha gente tiene temor a poner Open to Work porque considera que dando la idea de que no tienen trabajo es mucho más complicado que las empresas se fijen en ellos porque de alguna manera no garantizas que estás colocado por alguna razón. Uh-huh. ¿Tú qué recomendarías en este tema? Porque se han hecho muchas campañas del Open to Work dentro de LinkedIn. ¿Y tú qué le dirías al candidato que está buscando trabajo? Este tema de la humildad, de buscar, ¿qué le asesoras en ese sentido? Mira, fíjate que tocas un tema bien importante porque sí hay una estigmatización de los perfiles que tienen el Open to Work. Sí lo he escuchado de otros reclutadores de, ay no, es que se ven como muy urgidos y no me gusta, pues no, mejor no. Y hay otros que no, pues son los primeros que entrevisto porque es gente que está disponible para entrar ya, ¿no? A trabajar. Entonces, lo que yo recomiendo por el momento es no utilizar el marco verde por este tipo de situaciones. Sesgos, ¿no? Sí. Pero algo que debemos de considerar al momento de buscar empleo son 2 factores. Uno, claro que no es lo mismo buscar trabajo teniendo empleo que buscar trabajo sin tener empleo. Claro. La oferta económica cambia, para empezar desde ahí. Cuando tú tienes trabajo, tú puedes pedir más de lo que estás ganando porque tienes trabajo y las empresas pues saben que si te quieren convencer, pues te tienen que pagar un poquito más. Cuando no tienes trabajo, entonces muchas empresas es de te voy a pagar menos de tu último sueldo, un poco menos, no tanto, pero sí un poco menos, ¿no? Entre un 10 y un 30% menos. Pasa. Pero aquí la técnica y algo que yo he enseñado con mis alumnos es de que, a ver, no se trata de que porque tengas trabajo vales menos, ¿ok? No vales menos. Es que aprendas a utilizar tu buena entrevista y puedas decir, no porque tengo 6 meses sin trabajar, mi trabajo vale menos. Claro. O sea, es de,
tengo 6 meses sin trabajar porque han llegado otras ofertas menores y no las he aceptado, ¿no? Porque yo estoy buscando esto, estoy buscando más. Volvemos a la misma analogía justamente de Deborah Tana, que es la búsqueda de empleo se parece mucho a las citas, ¿no? Entonces, vaya, si tú eliges desde tus carencias económicas y emocionales, vas a elegir mal. Pareja, trabajo, amigos, eliges mal. Pero si tú te sabes valioso o valiosa y entiendes que al final estás en un proceso, ok, entonces va a llegar esa buena oferta. Yo entiendo que hay veces que pues las cuentas siguen, ¿no? Y dices, híjoles, pues es que yo no puedo. O sea, en ese momento todo lo que tú sabes se comercializa, todo. Si tú te dedicas a ventas, le puedes ayudar a un amigo, primo, vecino a vender X cosas. Si tú te dedicas a marketing, puedes freelancear en lo que encuentras trabajo. Todos nuestros conocimientos son vendibles. Entonces, intenta justamente pues diversificar tus ingresos freelanceando un poco en lo que llega esa buena oferta. No aceptes pues miserias laborales porque sí hay empresas que pagan muy mal, hay empresas que saben que están pagando por debajo de la media y al final lo siguen haciendo porque las personas siguen aceptando esos empleos, ¿no? O sea, si hubiera un punto en el que la gente ya no quiere aceptar esas condiciones laborales, las empresas se verían obligadas a pagar más. Y créanme que las empresas tienen para pagar más. Claro que sí, por eso son empresas. Y un punto bien importante que acabas de tocar, Jessy. Un tiempo, no sé si te acuerdas, hubo un meme que circuló muchísimo de no malbarates tu trabajo. Véndelo en el nivel correcto para que no malbarates a todos los que estamos buscando trabajo, ¿cierto? Y muchas veces estas empresas se aprovechan de esta necesidad porque claro que lo entendemos. Yo no sé si ustedes, pero todos hemos vivido en algún momento alguna crisis financiera en la vida, a menos de que nazcas en una cuna eterna o que tu papá sea dueño de un negocio. Es muy probable que en algún momento entres en una crisis financiera y eso te obliga o te pone en una situación donde la desesperación te hace tomar decisiones. Y muchas veces, como dicen por ahí, cabeza fría para tomar decisiones, para que con base a eso tomes la mejor decisión profesional. Porque si tú te contratas en el primer proyecto que te están ofreciendo, que no necesariamente ni es la cultura que te gusta, ni el liderazgo de tu jefe, los valores del negocio, vas a terminar de todas maneras saliendo y empieza a pasar lo que muchas veces sucede, Jessy, en los currículums. Están muy poco tiempo, muy cortos, porque los desvinculan o se van, porque no hay esa afinidad al negocio. ¿Qué le recomendarías a la gente con respecto a cotizarse bien, que se les pague lo adecuado, pero además, Jessy, en ese sentido, evitar a lo mejor estar saltando de un punto a otro sin que necesariamente haya esta antigüedad que muchas veces es una obligación, ¿no? Que nos piden en los trabajos. Claro, mira, evidentemente en este punto tienes mucha razón. No solamente se trata de que tú aceptas ese mal empleo, esa mala paga, sino que justo haces que la empresa vea de que, si esta persona la aceptó, otras 20 personas lo van a aceptar, ¿no? Y sale esa misma vacante 20 veces y con ese mal sueldo, ¿no? O sea, también es como una parte de conciencia de lo que tú estás haciendo también repercute a los demás. Y justo hablando de estos saltos, ¿no? Es esta parte en la cual el candidato muchas veces no evalúa a la empresa, es de, ya, me quieren, sí firmo, ¿dónde firmo? ¿No? Y es de, a ver, espérate, ¿qué te están ofertando? ¿Ya viste cómo es la cultura de trabajo? ¿Si te gusta, no te gusta? ¿Ya viste cómo te trataron en el proceso? Yo algo que les digo siempre, el proceso de selección es un reflejo de lo que te espera en la empresa. O sea, si el que es tu jefe llegó tarde, si tú preguntaste algo en la entrevista y te hicieron cara, o sea, ya desde ahí habla muchísimo de la empresa, ¿no? Entonces, aprendamos a filtrar nosotros también, porque no solamente la empresa es quien elige, nosotros elegimos dónde trabajar. Pues, entonces, si tú no vas con esa mentalidad, claro que nos encontramos perfiles que salen de una empresa, no les gusta, se cambian y tenemos 10 empleos en 3 años, ¿no? Entonces, no, o sea, al final del día es muy importante que sepamos nosotros evaluar. Que claro, hay ciertos perfiles que normalmente se contratan por proyectos y se entiende. Por ejemplo, justo tal cual, los project managers. Las empresas entienden que un project manager dura 1, 2 años y se va del lugar. Pero entienden porque el puesto así es y en todos lados.
pero no sé, un contador, alguien de marketing, no puede tener ese tipo de rotación, porque sí los empiezan a ver como de, ay, ¿por qué no ha durado? ¿Qué ha pasado? Y empiezan justamente a juzgar al candidato. Claro. Y otro tema bien importante que acabas de tocar es, tú también tienes la opción de seleccionar dónde quieres trabajar. La mayoría de nosotros, y yo lo digo porque a lo mejor en el tiempo que yo busqué trabajo, pues muchas veces tú te emocionas con el hecho que te digan, "Ay, aquí te quedas". Yo la verdad es que todavía pues, soy de la vieja escuela y durábamos bastantes años en cada empleo. Pero hoy tenemos que entender o conceptualizar, Jessy, la rotación de personal desde otro enfoque. Mucha gente muy joven, yo sé que tú eres muchísimo más joven que yo, sé que ya no es este estigma que tienen sobre la rotación, que al final sigue siendo un costo, ojo, pero ¿qué tanto los reclutadores, las mismas compañías tendrían que ser flexibles a que muchas veces hay posiciones que se entiende ya por el hecho de tener cierta edad que la gente se va a mover a determinado periodo? Fíjate que algo que yo hago en las mentorías es que mis alumnos que tienen este tipo de rotación, que sepan explicar en una entrevista Muy bueno. cuál es el impacto económico, obviamente, que generaron en la otra empresa. Así hayan durado 3 meses. Que al final ellos me puedan decir, ahora sí de forma medible, cuál fue el retorno de inversión que obtuvo la empresa por su contratación, aunque hubieran sido 3 meses, 6 meses. Porque cuando haces bien tu trabajo, claro que la empresa recibe pues un retorno de inversión, ¿no? Aunque te hayas quedado un poco tiempo. Entonces, justo es como escarbar en tu experiencia. A ver, cuéntame, ¿qué hacías todos los días? ¿Cómo lo hacías? Y cuéntame, ¿sabes más o menos cuánto costaba X cosa? ¿Cuánto tiempo llevaba este proceso? Cuando tú lo hiciste, que la gente entienda cómo pueden venderse, porque claro que se puede vender. Al final del día, todos son ventas en este mundo, entonces es que te aprendas a vender y que puedas identificar qué es lo que has logrado en otros lugares, ¿no? Hay, por ejemplo, ejemplos muy básicos que yo le digo. A veces, por ejemplo, si tú dices, ay, no sé, por ejemplo, yo soy de intendencia, ¿no? O sea, ¿yo qué puedo explicar? Claro que puedes explicar. Claro. Porque, por ejemplo, alguien de intendencia, yo puedo estar gastando 3,000 pesos en productos. Y a lo mejor esa persona me dijo, sabes que si vas allá te sale más barato y entonces yo puedo ir y puedo comprar los productos y ya el chiste es de que, Wow. no sé, pagué 1,800. Esa persona me redujo costos y es un perfil de intendencia. Ojo, todos los perfiles tenemos las capacidades y habilidades para mostrar justamente los resultados que podemos lograr en algún lugar. Entonces solamente es que lo veas. Entonces, esta parte del síndrome del impostor que muchas veces nos juega en nuestra contra, tenemos que, o sea, de hacerlo a un lado, sé que siempre es parte de, pero tenemos que hacerlo de un lado y poder decir, claro, o sea, gracias a mí se ahorró tanto, o gracias a mí la empresa ganó esto. O sea, realmente todos tenemos un valor. Y esa parte se vuelve muy importante, Jessy. Muchas veces en la entrevista, y esto pasa muy seguido, cuando un reclutador lo hace por competencias, se basa en liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. En ningún momento he visto, ¿no? Por ejemplo, en posiciones operativas o tácticas o especialistas, lo llaman contribuyente individual, que les pregunten cuánto resta el negocio, en qué contribuiste a la compañía. Cuando una persona de forma proactiva dice, oye, yo le ahorré, no sé, 25,000 pesos al año porque compramos en un lugar donde el producto que utilizamos para limpiar las oficinas era mucho más barato, ya de entrada tienes un plus. O sea, me parece extraordinario esos tips que les das a las personas. ¿Cuáles serían otros de los tips importantes para cualquier persona que está buscando empleo que tendrían que rescatar, sobre todo en una entrevista por competencias, por ejemplo? Sí, por ejemplo, es muy importante que en una entrevista por competencia seamos súper atentos y tengamos escucha activa. ¿Por qué? Porque estas preguntas muchas veces se basan en situaciones que tú has vivido anteriormente o tal vez situaciones que no has vivido, pero hipotéticas de cómo actuarías. ¿Qué pasa? No te vayas por la tangente, esa parte es súper importante. Porque, por ejemplo, una de las preguntas que yo suelo hacer es de, oye, platícame sobre algún momento que te haya tocado llevarte mal o convivir con un compañero muy diferente a ti, ¿no? Cuéntame cómo le hiciste, ¿no? Y está la persona que me cuenta una anécdota y a partir de ahí se hace una evaluación.
O la persona que me dice, no, pues es que en la vida uno debe de saber tratar con las personas. Es de, no, te estás siguiendo por otro lado y no me estás contestando lo que te pregunté, ¿no? Entonces, primero, tener esta escucha activa y comprender el modelo STAR de entrevista, ¿no? O sea, que sepa yo por qué tengo que explicar una situación, una tarea, una acción, un resultado. Porque de esta forma realmente están evaluando un 360 tu respuesta. ¿Cómo planteas una situación? ¿Cómo entiendes la tarea que tienes que realizar sobre esa situación? Sea una situación medible o no medible. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles fueron las acciones? Porque tenemos en la parte de acciones, pues estas personas con inteligencia emocional y las que no lo tienen y se nota en esa técnica de entrevista, ¿no? Así es. Y el resultado, ¿no? O sea, ya, ok, pasó todo esto y luego, ¿qué sucedió, no? Muchas veces a lo mejor yo cambié un pequeño modelo, ¿no? A lo mejor no fue gran cosa, pero resulta que yo me fui y esa forma en la que yo hacía las cosas se quedó y lo siguen haciendo. Eso es un logro profesional. Claro, por supuesto. Jessy, hablando de eso, por ejemplo, en personas, vamos a poner este tema del edadismo, Jessy. Ay, sí, que es como de las cosas más fuertes que sigue estigmatizando la forma en que buscamos empleo. Ya de entrada ya ni te llaman cuando tienes cierta edad. ¿Y qué haces con tus alumnos de personas que ya cumplen más de 45 años? Que ojo, es la mitad de la vida, o sea, podrían encontrar empleo y muchas veces tienen más dinamismo que mucha gente joven. Y es más, yo he encontrado gente joven que tiene alma vieja, ¿no? En ese sentido, Jessy, ¿qué le recomendarías a las personas para sortear el tema del edadismo? Lo primero, yo creo que sí es muy importante que conozcan las tendencias tecnológicas. Eso no es negociable, o sea, la edad que tengas no es negociable. O sea, la verdad es que es una parte muy importante. No puedes ir en contra de los avances tecnológicos, ¿no? No puedes decir, ay, es que yo odio la ATS porque, o sea, ahí está, nadie lo va a quitar y cada vez más empresas lo van a usar. Entonces adapta tu currículum y deja de pelearte con un sistema que al final del día va a seguir existiendo, ¿no? Adáptate, ¿no? Comprende cómo ahorita se tiene que hacer un currículum. Otro punto muy importante, que también tengan identificados, porque sí, hay empresas que a partir de tal edad, o sea, ellos, su filtro es esa edad, ¿no? Entonces, ¿por qué tocar esa puerta si sabes que ya está cerrada para ti desde un inicio? No insistas. Desafortunadamente, una gran cantidad de empresas nacionales siguen teniendo esta práctica de la edad. Las multinacionales ya no pasa tanto ahí. Entonces, mira hacia otro lado, no veas esa misma puerta, ve hacia otro lugar, pero llega con herramientas. Llega de, oye, yo estoy certificado en tal cosa, yo sé hacer esto, sé utilizar este sistema, yo veo que para esta posición utilizan, no sé, el Oracle, tal módulo. Claro. Explica, di que sabes hacerlo, ¿no? Apenas justamente estaba viendo los TikTok Awards y me llamó mucho la atención. Una de las categorías, prácticamente de los nuevos influencers, y era un señor de 80 años. Sí, los vi. Sí. O sea, un señor de 80 años que difundía ciencia y historia y arte, y es lo que hace en su canal de TikTok. Entonces, no me digan que no se puede. Y aquí en México también tenemos un perfil muy, muy bueno. Es una historia que me gusta mucho, porque pues es un señor que trabajaba en el sector agrícola y demás, y pues le tocó recorte en pandemia, ¿no? Entonces se puso a hacer TikToks de cómo hacer tu plaguicida, de cómo fumigar tu casa, de cómo no sé qué. Y ahorita tiene millones de seguidores en TikTok. Genera muy buenos ingresos por eso ahora trabaja con campañas de pesticidas y, o sea, de que se puede, se puede. Solamente es que tenemos que quitarnos mucho el miedo, el no puedo, el de esto no es para mí. Sí tenemos que trabajar mucho con esta parte de nuestro síndrome del impostor y actualizarnos. O sea, eso no es negociable, actualizarnos todo el tiempo. Sí, porque además actualmente las redes sociales de verdad son un motor de monetización, ¿cierto, Jessy? Sí. Ya mucha gente puede estar monetizando en canales privados que compartes contenido súper valioso. Lo que decías, ¿no? Ya hay lugares donde estás vendiendo tus cursos y estás monetizando. Y de verdad hay personas haciendo cursos de alimento para perro, cursos de repostería, cursos de cocina, cursos de atarse las agujetas, literalmente, o sea, miles de tipos de cómo atarse las agujetas. O sea, realmente ya
hoy, Jessy, no sé si lo veas, hay muchas oportunidades que antes no existían, ¿no? Claro, y hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ir diversificando nuestros ingresos, ¿no? O sea, es decir, bueno, si vendo este curso por acá, o sea, hasta están las plataformas de que te pagan por hacer encuestas, ¿no? Y llenas 20 encuestas y ya te pagaron tus $10 por tus 20 encuestas, ¿no? Entonces, realmente sí hay diversas formas en las cuales nosotros podemos adaptarnos, pero es aprender a buscar, ¿no? O sea, desafortunadamente, aunque se escuche feo, es muy fácil sentarte ahí en tu sillón y decir, la vida es una desgracia, no encuentro trabajo y el sistema, o sea, sí entiendo que es difícil buscar trabajo, pero no te puedes quedar sentado. Absolutamente, absolutamente, porque además entra depresión y bueno, ya hablaremos de este tema. Recomendaciones, Jessy. Sí ha cambiado mucho el mercado laboral y es más, las herramientas que ocupamos para buscar empleo. Dejamos de usar el esto, ya no se ocupa, por ejemplo, ¿cómo le llamaban? En los periódicos, el aviso oportuno, ¿se acuerdan? Eso ya no existe. Es decir, hoy estás buscando empleo versus redes sociales, TikTok, bolsas de trabajo que todavía existen algunas. LinkedIn se vuelve una plataforma vital para temas de marca empleadora, marca personal y además búsqueda de empleo, pero además también de negocios. Tips sobre qué herramientas actuales consideras para búsqueda de empleo, Jessy. Mira, herramientas actuales para búsqueda de empleo, LinkedIn siempre, 100%, pero ojo, es un LinkedIn que tenemos que tener al 100, banner, fotografía, palabras clave, mi experiencia bien colocada, y además que yo debo de interactuar con la plataforma. Yo siempre les digo, si tú tienes un LinkedIn ahí, pues la cuenta es como tener un Facebook vacío, ¿no? O sea, no te va a sugerir nada, no te va a mostrar vacantes, nadie te va a escribir, porque el algoritmo no funciona así, ¿no? Entonces, ponle pilas a tu perfil de LinkedIn. Otra, las firmas de hunting son las que yo recomiendo a diferencia de las empresas de reclutamiento. Ok. ¿Okay? ¿Qué diferencia tendrían, Jessy? Porque en el caso de las empresas de reclutamiento, me ha tocado ver cercanamente es que los procesos de selección no son especializados, ¿no? La misma técnica de entrevista que utilizan con un perfil de call center la quieren aplicar con un director operativo. No hay manera en que eso salga bien al momento de hacer un proceso. En el caso de las firmas de hunting, tienen áreas especializadas. Hay reclutadores de tecnología, hay reclutadores de legal, hay reclutadores de salud, entonces es mucho más fácil. Y además de esto, normalmente las firmas de hunting, hablemos de las top 5 de la TAM, tienen excelentes clientes, trabajan con importantes marcas, hay un proceso de selección mucho más riguroso, pero también nos enfrentamos o nos toca ver justamente empresas que tienen un alto valor, ¿no? O sea, que ofrecen algo muy positivo al candidato. Entonces, yo siempre les sugiero mucho más las empresas de hunting, en este caso, y si vas a tener un proceso con una empresa de reclutamiento, bueno, pues que fijemos ciertas cosas, ¿no? O sea, que no esté tercerizada mi nómina, que me contratan esta, pero resulta que estoy trabajando en otro lado. O sea, porque estos temas, por ejemplo, de los puestos implant, o sea, al final es una maña que se sacaron las empresas cuando... ¿Otra vez? ¿Sí? Maña, sí. Y otra maña que se sacaron cuando fue el tema de no se puede hacer outsourcing, ¿no? El outsourcing, claro. Entonces, es como una ventana de la puerta, ¿no? Exactamente, es como de... Casi es lo mismo, el implant casi es lo mismo. Claro. Entonces, que pueda yo identificar como justo estas prácticas. No todas las empresas de reclutamiento lo hacen, pero pues justo que yo como candidato pueda verlo. Bolsas de empleo sí funcionan, pero ojo, aquí tenemos una situación de oferta-demanda, como tal en la ropa, ¿no? Al final del día, tú fuiste a la tienda y esa prenda que costaba 100 pesos la quieren 30 personas, entonces pues agárrala, ¿no? Igual con las vacantes en las bolsas de empleo, o sea, realmente... Si se postulan 300 currículums, no van a leer los 300 currículums. ¿Acaso la empresa o el reclutador leerá 50 y de ahí hace su selección y proceso y se queda la persona? Los otros 300 currículums no fueron abiertos, a lo mejor había un talento más calificado, pero ahí se quedó. Sí, entonces eso pasa mucho. Sí es muy importante que no ponga ahora sí que todos mis huevos en una sola canasta, porque al final del día
pues me voy a enfrentar a esta situación. Y mucha gente les pasa eso, ¿no? De que es que me he postulado en un año como a 400 vacantes y solo usan bolsas de empleo. Entonces es que estás yéndote a un mercado bien complicado. O sea, no es que sea malo, pero es un mercado donde hay muchísima gente. Entonces vete a otras plataformas, a las plataformas de carrera de las empresas, son muy buenas, y el networking. No lo desaprovechen. O sea, en LinkedIn, Claro. si ustedes buscan evento, networking, desayuno, cena, cóctel, gala, lo que tú quieras en el algoritmo, te va a mostrar muchos eventos que son gratuitos y que son por nichos. Que, pues el evento de dermatología, que el evento de logística. Y va gente que también quiere contratar. Entonces, pues igual, quitarnos el miedo y es de, no pasa nada. Sí, no vas a conocer a nadie en ese evento, pero no vas a socializar, vas a buscar trabajo, vas a venderte, a decir qué haces, cómo lo haces. Entonces, sin miedo ir a los eventos porque realmente salen oportunidades muy buenas, tanto de negocios como de vacantes. Es correcto. Jessy, de las más famosas, ¿cuáles serían estas agencias de reclutamiento especializadas? Vamos a darles algunas agencias que tú conoces, que recomiendas, de ejecutivos hacia arriba, no sé, tácticos a estratégicos y direcciones generales, por ejemplo. Mira, Michael Page es una de las principales, Robert Walters también es una de las principales que recomiendo mucho, y Hayes. Ok, serían como de las que puedes recomendar que pueden, sobre todo si tú eres ejecutivo, fuiste ejecutivo, estás buscando colocarte en una posición similar de tácticos hacia arriba, es decir, ya personas que tienen personas a cargo, estas serían las que recomiendas. Sí, serían las que yo recomiendo. O sea, realmente tienen procesos muy transparentes. Al final del día no hay esta parte de que exista un sesgo por edad. Me ha tocado ver directamente que han contratado alumnos míos de 59 años. O sea, el tema de la edad no es por ahí. Entonces, y algo muy positivo es que estas agencias, o sea, primero tú haces un proceso con ellos y después ellos ya te mandan con su cliente, ¿no? Pero en este proceso ellos te dicen, oye, el currículum, agrégale esto, cámbiale esto, ponle aquí en la entrevista, dicen, oye, es que nuestro cliente es de esta forma y entonces te sugiero que tu entrevista la dirijas para allá. O sea, también hay una parte en la que ellos como que te ayudan a que sí te quedes. ¿No? Que te dan como este coaching. Exactamente, ¿no? Porque al final ven tu talento, dicen, esto talento sí se vende, entonces nada más hay que pulirlo un poquito y te van ayudando. Entonces, sí les recomiendo mucho, la verdad. Y para posiciones de tácticos hacia abajo, que son posiciones operativas, de, no sé, contribuyente individual, que son los especialistas. Voy a poner un ejemplo de contribuyente individual. Analista de reclutamiento, o analista de capacitación, contador junior. Son estos contribuyentes individuales que de alguna manera, pues la verdad es que son muy importantes, muy necesarios. ¿Qué bolsas de trabajo o qué, vamos a llamarle despachos, tú recomiendas que ellos puedan buscar empleo? Mira, bolsas de trabajo sí las recomiendo mucho. Aquí sí ya podemos utilizar CompuTrabajo, OCC Mundial, Indeed. O sea, realmente funcionan bastante bien. También las redes sociales, este tipo de vacantes salen mucho en Facebook, en Instagram, En TikTok. en pero no creo. TikTok. Ya, O sea, se sí. recluta por ahí. La verdad Con que videos. sí, la verdad que sí hay mucho por ahí. Y en, digamos, empresas de reclutamiento, pues a lo mejor las que son como mundialmente conocidas. Aquí en México pues está muy fuerte lo que es Manpower Group, que se dedican mucho a este tipo de perfiles. Entonces nada más siempre verifiquen la identidad de esas personas, porque luego es que te hablo de tal empresa y no es cierto. Entonces pues verifiquemos. Y otra que se da mucho más en estos puestos estratégicos hacia abajo es el tema de que tengas mucho cuidado que no te pidan dinero, porque esa práctica se da en ese tipo de perfiles. De, ay, es que tienes que pagar tus exámenes psicométricos o tienes que pagar tus copias del contrato y mándame 100 pesos, ¿no? No. Por muy pequeñita que sea la empresa de 2 colaboradores, la empresa corre a cargo de todos los costos del proceso de selección. Entonces, nunca acepten mandar dinero porque es fraude. Jessy, vamos a la parte tanatológica de la búsqueda de empleo. Porque el hecho de perder el empleo ya en sí es una pérdida, es un duelo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué recomiendas tú a tus alumnos para vivir de la mejor forma la pérdida de un empleo? Justo vivirlo y sentirlo, o sea, entender que
acabas de perder algo que era parte de tu vida. A mí sí me ha tocado pues ver como muchas veces a mis alumnos sensibles o llorando de que, o sea, me quedé sin trabajo, ¿no? Y ¿qué voy a hacer, no? Es de, a ver, vívelo, o sea, se siente feo, pero va a pasar, ¿no? O sea, va a llegar esta mejor oferta, pero ahorita, claro que va a doler, claro que siento frustración, que siento enojo con la empresa, ¿por qué me despidieron o por qué se robó o por lo que sea, ¿no? Primero es comprender que es parte de, pero otro punto muy importante es que yo sí les digo, por el momento, cuando estamos en este momento frágil, emocional, no vayas a entrevistas. Ok, eso es un buen punto. Porque en las entrevistas pasa, bueno, regresamos a la analogía de las citas. Cuando tú sales con una persona que acaba de terminar con su pareja, en la cita te está hablando de su pareja. Es correcto. Y ese, ¿Verdad? de no, y es que me dijo, o era bien buena, o era bien linda persona, exacto. Lo mismo hacen los candidatos cuando no han vivido este proceso y llegan a la empresa y de que es que no, y me corrieron, o es que son lo máximo y yo los adoro. O sea, no podemos ir si no vivimos esa parte porque asustas al reclutador o a la persona que te está entrevistando decir no, o por aquí no. Entonces, primero vívelo. Otra parte muy importante, si pueden, tengan un acompañamiento terapéutico, porque al final es un proceso de duelo el que estás viviendo. Claro. Entonces, digamos que yo siempre les pongo, haz un ejercicio de qué te estás despidiendo y qué agradeces. ¿Qué agradeces que esta situación haya pasado, no? Muchas veces puedes agradecer de que, ay, tengo tiempo con mi familia, tenía un año que no tomaba vacaciones, ¿no? O agradezco que no me toca estar con esa líder mala onda que me tiraba muy mal, ¿no? Entonces, esa parte también agradece porque hay algo benéfico que te trajo ese recorte o ese despido o que tú hayas decidido renunciar. Entonces, trabaja este punto y tómate un tiempo. Esa parte siempre es muy importante. No te salgas así a buscar empleo porque te vas a ir a estampar con la pared. Entonces, date unas semanas, analízalo y piénsalo, tranquilízate. Y justo como una de las herramientas es aprende a vender tus servicios de forma independiente por el momento. Yo sé que a lo mejor no es tu tirada jugarle al emprendedor y de que, ay, yo quiero, no. Está bien. Entiendo que a lo mejor ser emprendedor no es para todos, pero puedes adquirir como ciertos ingresos en lo que te recuperas, en lo que se cubren ciertas cuentas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que no vayamos así a buscar trabajo, porque sí me encuentro con procesos, pues, que pudieron haber salido bien, pero la persona emocionalmente no estaba bien. Claro. Y otra cosa bien importante, Jessie, ¿cómo llevar a cabo este protocolo? Porque aunque ustedes no lo crean, señores, hay todo un protocolo cuando tú llegas a la empresa, cuando saludas al reclutador, cuando saludas al que posiblemente será tu jefe, los que te van a entrevistar. ¿Qué tips recomiendas en este protocolo? ¿Das la mano? Ha habido gente, miren, me tocaba cuando yo reclutaba, que llegaba gente y me daba un beso. Yo como reclutadora marcas mucho tu barrera, no porque seas grosero o no por ser social, pero ya de entrada hay un protocolo que debe de seguirse por parte de los candidatos. Exacto. Y también suele pasar, ¿no?, que este protocolo no siempre la gente lo sabe llevar. Y ya de entrada como que generas este rechazo en los reclutadores, que son la puerta de entrada a las organizaciones. Entonces, ¿qué tips les podemos recomendar para este protocolo de búsqueda de empleo? Pues varios tips. Realmente uno, sí, como te ven, te tratan, es una realidad. Entonces, presencia. Yo sé que muchas veces decimos, ay, es que en este lugar pues se ven como todos más cómodos, llegan a vestidos como más relajados. Sí, pero ellos ya están trabajando ahí. Entonces, tú vas a ir a una entrevista, si ya te quedaste y te dicen, ay, no, puedes venir con jeans, ok, pero primero la entrevista bien presentado, porque tú no sabes cómo te va a juzgar la otra parte, ¿no? Entonces, desde ahí, primero bien presentados. Otro, justo lo que tú dices, que no se te olvide que la otra persona ya trabaja ahí. Entonces, cuidado con el tema de la confianza. Confianza. Esta parte de tocar al reclutador o esta parte de hacer bromas que están fuera de lugar. Claro. O me ha tocado entrevistar gente que se apasiona en la entrevista y dicen una enorme cantidad de groserías y es de... Claro.
híjoles, es que estás en entrevista, puedo entender que así hablas, pero estás en entrevista, ¿no? Entonces, y yo, no, por ejemplo, particularmente, yo no los descarto, pero sí les digo, oye, no vayas a ir a la siguiente entrevista y te expreses así, porque probablemente te van a descartar por eso. Entonces, cuida tu lenguaje, ya después, si ya entraste y los demás se adaptan a tu forma de hablar, ok. Pero ahorita estás en la entrevista, entonces, Claro. mucho cuidado. Puntualidad, por favor, puntualidad es sumamente importante. 5 minutos antes llegas. Si llegas media hora antes, estás siendo impuntual porque la otra persona está haciendo otra cosa. Si llegas 15 minutos después, estás siendo impuntual. Entonces, 5 minutos antes y nada de que el tráfico, la manifestación, o sea, realmente créanme que si yo voy a un lugar, me salgo 2 horas y media antes, aunque esté a 40 minutos de mi casa, porque uno nunca sabe. Entonces, llega a tiempo. Esa parte es muy importante para las empresas porque es esta primera impresión, ¿no? Entonces, llega a tiempo. Y otro punto muy importante es que investiga a la empresa. Tú no puedes ir al lugar, o sea, sin saber quiénes son. Pues es que ustedes me llamaron. Sí, pero tú decidiste venir, entonces, que es como que... Oye, con tanta información, puedes tú ya stalkear hasta los directivos, los ejecutivos, el que probablemente es tu jefe, Claro. gente de recursos humanos, de ahí la importancia de la marca personal, ¿no? O sea, ¿cierto, Jessie? Sí, muy importante. Y algo que me ha tocado ver particularmente es que cuida mucho lo que haces en redes sociales. Es brutal. O sea, tengo clientes que también trabajo en la parte de reclutamiento que sí ven Facebook, ¿no? Claro. Que se meten a LinkedIn, ¿no? Entonces hay gente que es súper apasionada con ciertos partidos políticos, con ideologías, demás, y sí han declinado ofertas por eso, ¿no? Esta parte de, no sé, de subir conversaciones con tu ex jefe y quemarlo en LinkedIn, que hay mucha gente le encanta hacer eso. Entiendo que tal vez tú tienes razón, que ese líder fue malo, pero no lo puedes hacer públicamente, ¿no? O sea, es bien delicado porque las otras marcas lo ven mal, ¿no? Justo me tocó apenas con un candidato, que me estaba preguntando, oye, sí me quedé en el proceso, y yo sí te quedaste, pero todavía no puedes entrar, con la empresa porque ellos necesitan liberar presupuesto. Pero sí me quedé, y yo sí te quedaste. Total, que publican el screenshot en LinkedIn de que es que esta persona me tiene en espera y no sé qué, ¿no? No me digas. Luego yo lo vi y le escribí, oye, ya te dije que me esperes, que, o sea, yo no queda en mí. Mi cliente es el que me dice, a partir de esta semana entra, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees? Que mi cliente vio el post y me dijo, acabo de ver lo que publicó, era nuestro candidato final, ya sabías que pues se iba a quedar. Le digo, sí, y como puedes ver en el screenshot, yo le dije que paciencia, ¿no? Me dijo, ya no lo quiero. Sí, claro, porque muestras estas conductas emocionales que justo no buscan las organizaciones. Exacto, ¿no? Y ya fue como de acercarme a la ley de... Le digo, es que es una mala práctica, ¿no? Me dice, pero yo no hablé de la empresa, en el chat no se ve. Le digo, no, pero estás intentando quemar a tu reclutador, ¿no? O sea, le digo, entonces, eso no se hace en redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, sí tengamos como mucho cuidado como en este tipo de temas, porque las empresas sí lo ven. O sea, no hay manera que no lo vean. Y yo no digo como, te digo, o sea, muchas empresas tienen malas prácticas y la persona tiene razón. Pero hay dos versiones y tú solamente estás exponiendo una y entonces tú eres el que queda mal. Sí, como diría mi ex jefe, y tenía toda la razón, siempre el jefe va a tener la razón, aunque a ustedes no les guste, equipo. Pero desafortunadamente es el que está ahí, va a dar referencias tuyas. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, aguas con eso. Referencias, Jessie. Las famosas listas negras. Esas cosas que son como un tabú, pero que sí existen, Jessie. Sí. Que muchas veces nosotros en el estudio socioeconómico, a la hora de cotejar toda la información que nos estás diciendo, ¿qué tan recomendable es mentir en el tiempo, la cantidad de puestos que tuvimos? ¿Qué es lo que nosotros estábamos haciendo? O sea, muchas veces nosotros creemos que las empresas no van a investigar los seguros sociales de todas las compañías donde estuvimos. Si mentimos en una parte de nuestro CV donde no estamos externalizando que estuvimos en un negocio y sale en el seguro social, eso también habla mucho de nosotros. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué recomendación le puedes dar a los chicos que estén buscando empleo? Sí, no podemos ocultar ciertos trabajos, claro que no, porque nos dan de alta en el seguro. O sea,
tal vez podemos decir, bueno, no trabajé en este lugar si nunca me dieron de alta, ¿no? Y a lo mejor no tienes mucho que decir de ese lugar o no quieres dar de referencias. Ok, pero si no te dieron de alta en Seguro Social, si sí, entonces la tienes que dejar. Como sugerencia, yo siempre les digo, coloca el teléfono de recursos humanos y no el de tu jefe si tú saliste mal con tu jefe o con tu jefa, porque a veces justo está este sesgo de que la persona habla mal de ti y no es cierto. Entonces, da el teléfono de recursos humanos y recursos humanos solo va a confirmar o negar si trabajaste ahí y cuánto tiempo duraste y cuál era tu puesto. Y es lo único que va a decir recursos humanos porque no tienen más información, ¿no? Entonces, da el teléfono de recursos humanos y ya te quitas de broncas. Pero sí, no podemos nosotros omitir cierta información, ¿no? Así como tampoco podemos decir, ay, yo renuncié y no es cierto, te despidieron. Porque en las altas y bajas del IMSS sí viene, ahí sí viene despido, o renuncia. Entonces, Voluntaria, correcto. hay que tener mucho cuidado, no podemos mentir en ese aspecto. Así es. Jessy, es muy común encontrar perfiles de LinkedIn donde dice mensajero y es coordinador ejecutivo de logística, manejo de tecnología de punta, GPS, manejo de apps, entrega profesional de paquete. Y es un mensajero. ¿Qué tanto la realidad tiene que ver con esto? Y pasa mucho, ¿no? De repente hay puestos muy inflados que no necesariamente se apegan a la realidad. ¿Cómo manejar esto también dentro de LinkedIn? Bueno, sí, no podemos mentir, porque es justo hasta allá hay un meme, ¿no? De que, que es negocio familiar, ¿no? La realidad y, sí, y no sé qué, ok. No podemos mentir en nuestro perfil de LinkedIn, porque al final la gente sí te termina enterando, entonces no mentamos. Usa palabras clave acorde a tu puesto. Entonces, por ejemplo, el gerente de ventas, puede ser gerente de ventas, gerente comercial, gerente de desarrollo de nuevos negocios, vas colocando palabras, pero no te puedes inventar que, director de ventas corporativas, ¿a dónde? No eres director de ventas corporativas, entonces, sí, palabras clave, pero no mentiras. Claro que sí. Jessy, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué te pareció? Me encantó, yo puedo seguir hablando como perico. Anda a platicar. Jessy, y échate tu comercial. Cuéntanos dónde te localizas si quieren tomar tus cursos. Entiendo que tienes cursos grabados, en vivo, a qué te dedicas, tu negocio, dales tus datos. Claro, mira, me pueden encontrar en su mayoría en LinkedIn. Estoy en todas las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Pero sí, en LinkedIn yo me encargo de apoyar a las personas que se encuentran en su proceso de búsqueda de empleo. Si tienes trabajo o no tienes trabajo, de igual manera te apoyo. Y también hago reclutamiento para empresas. Entonces, sí, también hay cursos grabados. Ahí en mi perfil de LinkedIn pueden entrar al enlace y ver todos los cursos. Las asesorías se dan en inglés, en español, en todo el mundo. Entonces, pues me pueden escribir por ahí. Y recomendaciones finales. Recomendaciones finales. Confía en ti. Realmente tienes talento, tienes capacidades, que no te ataque este síndrome del impostor tanto, y prepárate. Prepárate, es muy fácil culpar a una empresa, a un proceso, a un sistema, y es más difícil ponerse a trabajar en ese currículum, en esa entrevista, en esa forma de buscar empleo. Entonces, vete sí por el camino un poco más complicado, pero vas a encontrar muy buenas ofertas laborales y vas a ver que allá afuera hay un mundo de empresas que sí ofrecen lo que tú estás buscando. Así que busca con cuidado, cabeza fría, enfócate en tus habilidades y cuando estés muy emocional, date un espacio para poder centralizarte otra vez en la búsqueda de empleo sin necesariamente pues llevarte esa emoción a las entrevistas porque no te va a ayudar muchísimo. De verdad, para nosotros en Talentos, Jessy, qué maravilla que estés aquí. La verdad es que encantados de que estés con nosotros. Llevamos mucho tiempo de conocernos. La verdad es que LinkedIn ha sido una gran plataforma para conocernos muchas personas y este networking funciona y funciona muchísimo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Fue un honor para nosotros tener a Jessy con nosotros. Cuídense mucho.